buenos días. En este vídeo os voy a hablar de las pinturas del mundo flotante japonés, o lo que también conocemos como estampas japonesas, o lo que directamente hay un término japonés que se llama ukiyo-e, que es el que las define, ¿vale? Ukiyo-e, la misma palabra, si la traducimos, o si iba a decir translate, perdonadme, si la traducimos al español, significa que es algo efímero o transitorio, ¿no? Que es lo que realmente quieren demostrar y quieren representar estas imágenes. En este caso, las estampas japonesas es un género de grabados realizados mediante la xilografía, es decir, es una técnica de grabado en madera. Son producidos en Japón entre los siglos XVII y el siglo XX, y entre los que se encuentran pues imágenes de temática paisajista, teatral o de alterne. Estas estampas japonesas, es lo que os comento, se hacen mediante esta técnica del grabado. Después de ser pintadas se imprimen sobre papel, ¿no? Entonces es un formato que, aunque en un primer momento es de grandes dimensiones, posteriormente lo harán más en tamaño más estándar, ¿no? Las estampas japonesas o el ukiyo-e surge y nace en la ciudad de Tokio, que antiguamente era la llamada ciudad de Edo. Es una ciudad que bueno, es realmente fabulosa. No sé si habéis tenido la oportunidad de visitar Tokio, pero llama realmente la atención. Y como os digo, antes se la llamaba Edo hasta el año 1868, pero es nuestro actual Tokio, ¿vale? Ahí es donde nacen estas estampas japonesas o ukiyo-e. Se producirán en un primer momento, como os digo, de tamaño grande, pero posteriormente se darán cuenta que tienen mucho tirón y se producirán de forma masiva y de un tamaño más cómodo para que toda la gente pudiera comprarlas sin problemas. De esta manera pues se podía de manera económica adquirir una obra de arte, ¿no? Y es algo realmente que a muchos nos gustaría, ¿no? El poder tener una obra de arte en nuestra casa, aunque fuera de tamaño reducido. Bueno, este arte japonés influirá posteriormente en artistas del impresionismo y del posimpresionismo, como pueden ser Pissarro, Van Gogh, Manet, Renoir o Klimt. Incluso, por ejemplo, Van Gogh y su hermano Theo coleccionarán bastantes estampas japonesas, y algunas de sus pinturas se puede ver esa influencia del ukiyo-e en las propias imágenes que pinta Van Gogh. Posteriormente llegará a copiar incluso directamente a un personaje, un estampador como es Hiroshige, que realmente yo creo que es uno de los referentes, ¿no? en esta temática de estampas japonesas. Monet incluso llegó a vestir a su esposa con un kimono japonés para retratarla así en uno de sus cuadros, ¿no? O sea, por eso os digo que la influencia de estas estampas japonesas en tanto impresionismo como posimpresionismo se verá bastante reflejada en muchas de las obras de estos artistas que os he comentado. Características de estas estampas japonesas, pues decir, la simetría, la perspectiva plana, la libertad de composición en cada uno de los grabados, que son temas de la vida cotidiana, temas de la burguesía, pintar bellezas, ¿no? La pintura de bellezas, es decir, esas mujeres cortesanas, prostitutas que había en la época, eran imágenes muy delicadas, se las retrataba en grupo o a veces de manera individual. Entonces son ejemplos, yo creo que realmente fascinantes de conocer. ¿Qué más escenas se producían en estas estampas japonesas? Pues, por ejemplo, escenas eróticas, ¿no? En todo Japón el erotismo y las escenas eróticas no tienen, digamos que a lo mejor ese tabú que todavía pueden tener aquí en los países occidentales, y siempre escenas eróticas entre hombres y mujeres eran de lo más habitual también en estos ukiyo-e. También representaban escenas del teatro kabuki, que era un entretenimiento burgués y que representaban pues actores, retratos de manera muy expresiva de estos actores ya vestidos con su traje del personaje que iban a representar. Eran retratos individuales. También representarán estas escenas la lucha de sumo, tanto antes como durante la batalla, de esa lucha de los gigantes que nosotros conocemos de luchadores de sumo, en ese momento de acción, ¿no? Durante esa lucha, como os digo, antes o después de la lucha. También habrán escenas de la naturaleza acompañadas de poemas, ¿no? Yo creo que son unas estampas realmente y unas temáticas muy variadas y realmente bonitas, ¿no?
A partir del 1810 se empieza a dar también el paisajismo en estas estampas, es una tendencia renovadora. A partir de este siglo XIX el paisajismo entra con fuerza porque con anterioridad, digamos que la gente que vivía en Tokio no podía viajar y no podía salir de la ciudad, ¿no? Entonces a lo mejor esas temáticas más locales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora a partir del 1810, como os digo, se puede, en el siglo XIX se da la opción y la libertad a la gente de Tokio de poder viajar, y esas estampas de viajes, ¿no? De historias de guerreros empiezan a tomar fuerza en las estampas japonesas, ¿no? Historias también de fantasmas, del gusto por lo violento o lo escabroso, ya que a esta población burguesa ya nada le satisfacía, ¿no? Entonces empiezan a aparecer unas temáticas renovadoras. Como os digo, al principio estas estampas japonesas se harán en blanco y negro, pero luego se darán cuenta de la fuerza del color, ¿no? Y de que cómo haciendo estas estampas japonesas con colores, la riqueza de lo que se representaba en estas escenas iba a tomar más fuerza, ¿no? Y entonces empiezan a darse también estas estampas con colores muy bonitos, ¿no? Y que dan ese realce a la escena de lo que están representando los ukiyo-e, ¿no? En general, como resumen, para, como os digo siempre, daros unas ideas generales, decir que como líneas generales de estas estampas japonesas, decir que los colores que van a utilizar son colores vivos, colores fuertes, temas de figuras humanas, la perspectiva diagonal. Siempre es muy curioso porque los grupos de personas van a ser grupos impares, 3, 5 personas, si os fijáis en muchas de estas estampas lo podréis observar. La línea que siempre va a delimitar los contornos de estas figuras, ¿no? Y que posteriormente serán una fuente de inspiración para los cubistas, ¿no? Y que renacerán estas estampas japonesas en el siglo XX por esa exportación al extranjero, ¿no? A Estados Unidos sobre todo. Gustarán mucho estas estampas japonesas, y a día de hoy, si no os conocéis este mundo del ukiyo-e, os invito aquí igual a que investiguéis y busquéis información y sobre todo veáis imágenes, ¿no? Hay muchísimos libros con estas estampas japonesas que realmente son una auténtica delicia, tanto para los ojos como para el sentido, ¿no? El sentimiento que nos transmiten estas estampas japonesas. Así que, como os digo, siempre lo dejamos aquí, ideas generales para no aturullaros a datos. Investigar si queréis más, sabéis que el fin de semana os dejaré un par de libros de consulta sobre esta temática, y ahora sí que os voy a dejar con una selección de imágenes de estampas japonesas para que las disfrutéis y os deleitéis con ellas. Hasta el próximo vídeo. Chao.